Mi nombre es Raúl Delgado. Bienvenidos a su canal. Dios les bendiga por estar aquí. Bueno, vamos a mirar en este video, pero antes, ¿verdad? Quiero hablar algo que me entristece en mi corazón. He mirado, ¿verdad? Aquí en el canal de que tienen más vistas los videos donde hay algo donde, por ejemplo, ¿verdad? Puse a usted predicador y a usted pastor, es salvo, siempre sellado, siempre sellado. Y me da tristeza porque luego buscan la manera de mirar qué es lo que contiene el video, no por aprenderlo, sino como más bien por la duda de, hey, ¿qué será? Lleva más de 100 vistas y bueno, sí, es un buen video, tiene muy buena sustancia, ¿verdad? Es edificante, pero veo que como por ejemplo, ¿verdad? Los misterios revelados al apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo que se lo reveló, como que no hay mucho interés. No sé, créanme, veo por ahí dos en Cristo, ¿verdad? Que son en mi Señor Jesucristo, nada más, de los 20 suscriptores que tengo. Esto no es que me ponga triste en sí, pues yo voy a seguir, ¿verdad? Colaborando con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En su palabra. Pero yo pensé que sí les iba a interesar a los 20, ¿verdad? Conocer algo que a lo mejor no habían conocido o repasar de lo que ya así, pues habían ellos estudiado, ¿verdad? Pero bueno, quiero decirles, ¿verdad? En esta ocasión de que, pues, este video es, ¿verdad? Relevante a que hay muchas hermanas y hermanos en Cristo que quieren pasar la gran tribulación, o sea, la tribulación y la gran tribulación. Porque quiero decirles que el enojo de Dios con los judíos o los hebreos en sí, no es nada más donde dice la ira venidera de 3 años y medio, como muchos están enseñando. Si vemos en Daniel capítulo 9, ¿verdad? Versículo no del 27, sino del 25, bueno, pues ahí nos enseña, ¿verdad? Que una semana es de 7 años y la semana 70, ¿verdad? Es 7 años, no es 3 años y medio. Ahora, si nuestro Señor, ¿verdad? Les va a mandar, ¿verdad? A un tal por cual, ¿verdad? Por no haberlo aceptado a él, ¿verdad? Él mismo lo dice, ¿verdad? Cuando dice, vendrá otro en su propio nombre y a él sí, ¿verdad? Lo aceptarán. Entonces, bueno, pues ese es, ¿verdad? El que viene a la vuelta de la esquina, el que ya está, creo yo, ¿verdad? Que ya está limpiando el terreno él mismo, no que él sepa en sí que él es, ¿verdad? El anticristo, pero sí, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Que se le está dando, ¿verdad? La oportunidad de agarrar terreno, ¿verdad? Y de hacerse un importante, no sé quién sea, pero bueno, eso pienso yo, porque acuérdense que cuando estaba mi Señor Jesucristo, ¿verdad? El Mesías, con los 12 apóstoles, ¿verdad? El que lo entregó, ¿verdad? El que lo entregó, bueno, no sabía hasta que surgió, ¿verdad? El hecho de que ya tenía que llevar ese papel. Entonces, ¿verdad? Así surgió, ¿verdad? Entonces yo pienso que es lo mismo, ¿verdad? Con el anticristo, que él no sabe, pero va a llegar el momento en que se le va a dar ese entendimiento por el enemigo de nuestro Dios. Y bueno, entonces ahí va a estar. Pienso que ya él está en el mundo, pienso que ya está de una edad grande, ¿verdad? Entonces ya nomás que hace falta, bueno, hace falta que surja todo, ¿verdad? Como está en la Biblia y de antemano que nosotros vamos a ser arrebatados antes de esa semana 70.
Y bueno, este es el video. Aquí están las evidencias de las cuales yo quiero mostrar en este video, ¿verdad? De lo que nos enseña la palabra de Dios, que es la Biblia. Bueno, vamos a irnos directamente, ¿verdad?, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, cuando Él nace, cuando Él nace, no había una tribulación así como está ahorita, ni una gran tribulación como la que va a estar, ¿verdad? No había ninguna tribulación como la que anuncia nuestro Señor Jesucristo y una gran tribulación como la que ahí él mismo anuncia, ¿verdad? De cuando Él dice, ¿verdad?, que va a haber una tribulación, ¿verdad?, en aquellos días, ¿verdad?, como nunca se había visto desde que hay hombre o más bien seres humanos en el planeta Tierra hasta el tiempo, ¿verdad?, en que pues vamos a existir o van a seguir existiendo los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Entonces, cuando Él dice eso, entonces no podemos confundir lo que ellos estaban sufriendo, ¿verdad?, con los romanos, ¿verdad?, porque eso no era lo que estaba pasando directamente en ese tiempo, no era igual, porque entonces hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque esto, ¿verdad?, va a ser y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sí surgió, ¿verdad?, que los corretearon, los mataron, pero no había tanta cosa como nos anuncia acá en Revelaciones con el apóstol Juan, en Apocalipsis. Entonces, eso es lo interesante. Debemos nosotros de mirar en los juicios, 21 juicios más los 7 truenos, ¿verdad? Que bueno, ya esto, ¿verdad? Ya esto nos da a entender a nosotros que lo que pasó, ¿verdad?, alrededor de 2000 años, ¿verdad?, en el año 70 más o menos por ahí, ¿verdad?, donde fue destruido el templo, ¿verdad?, nos damos cuenta de que sí fueron destruidos nada más el templo y sí fueron perseguidos ellos, pero ellos pudieron dar el mensaje. E incluso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, también fue atribulado, pero no con la tribulación y la gran tribulación de esto que viene en la semana 70, ¿verdad?, de la cual nos habla el profeta Daniel. Bueno, entonces vamos a mirar. Dice un niño, ¿verdad?, directamente Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, cuando Él viene, ¿verdad?, Él no viene a luchar, ¿verdad?, directamente contra el enemigo. Él viene a darles a entender de que ya, pues, Él venía, ¿verdad?, directamente a aliviarlos de sus angustias, pero no de esa semana 70. Él dice que Él venía, ¿verdad?, a consolarlos, ¿verdad? Acuérdense que Él sanaba enfermos, ¿ok? También, ¿verdad?, le daba la vista a los ciegos y sacaba demonios, y bueno, hacía también milagros en cuestión de la comida y todo eso, ¿sí? Él no vino, ¿verdad?, a destruir a su enemigo. Él no vino, ¿verdad?, a destruir a los enemigos de Israel. No, eso no pasó. Entonces, si eso no pasó, quiere decir que el evento, ¿verdad?, de alrededor de 2000 años, es decir, el año 70, el año 50, 60 y algo así, ¿verdad?, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues no es comparado directamente con lo que viene en Apocalipsis, lo que viene en Revelaciones, ¿verdad? Dice entonces, 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Dice,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, él más bien venía, ¿verdad?, a darles paz. Él no venía a juzgarlos a ellos. De hecho, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O dice la Biblia, ¿verdad?, que Él no venía a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, salvar a todo aquel que creyera en Él, ¿no? En esto que viene de lo del Apocalipsis, de Revelaciones, ¿verdad?, ahí sí viene a juzgar a esos que fueron los que empezaron, ¿verdad?, y continuaron dañando a su pueblo, ¿verdad? Entonces, sí, es diferente el tiempo, ¿ok? Bueno, ahora, miremos lo que nos dice entonces Isaías 66, versículo 7. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. Es decir, que cuando ellos, ¿verdad?, llegan a la tierra prometida, pues se les da luego, creo yo, un hijo, es decir, un salvador, ¿no? Se les da un salvador, ¿para qué? Bueno, pues para que ellos encuentren esa paz que no han tenido desde que ellos han estado en ese lugar, ¿verdad? Y bueno, pues no quisieron, no les gustó, ¿verdad? Entonces es de allí de donde empieza a venir, ¿verdad?, lo que va a surgir después, ¿verdad? Después de lo del año 70, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice aparte ahí. Entonces dice 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Bueno, entonces quiere decir, ¿verdad?, de que cuando ellos llegaron todos en un solo momento, en un solo tiempo, ¿no? Cuando los llevó Josué, ¿verdad? Cuando nosotros miramos eso, decimos, mira, es que no nomás fue esa vez, fue en otros tiempos que también, ¿verdad?, los llamó a su pueblo, ¿verdad?, de las veces que fueron ellos esclavizados por el mal entendimiento, por no entender. Dice mi Señor Jesucristo, dice que por falta de conocimiento fueron ellos sufridos y, bueno, castigados. Ahora, fíjense bien, el 10 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que le amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Bueno, estamos viendo que esto, ¿verdad?, surgió alrededor de 2000 años, pero vuelve a surgir después, ahora en 1948, la última vez que ya han sido ellos, por nuestro Señor, ¿verdad?, desterrados de esa tierra, su tierra, ¿ok? Su éxodo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué tenemos ahí por entendimiento? Bueno, tenemos por entendimiento que son dos eventos iguales, con la diferencia que ahora anuncia juicio. Ahora anuncia juicio. ¿Por qué? Bueno, porque un niño les fue nacido, que es nuestro Señor, ¿verdad?, es su Mesías, y bueno, no lo quisieron, lo despreciaron, ¿ok? Lo mandaron ellos al madero, a la cruz.
Y bueno, él nos dice en Juan 10, ¿verdad? Que a él nadie lo mata, ¿no? Sino que él mismo pone su vida. ¿Y por qué él ponía su vida? Bueno, pues entonces lo encontramos también en Hebreos capítulo 9, donde dice a Dios Padre, ¿verdad? Ofrenda, ya no te gustó, la muerte de los toros, ¿verdad? De las becerras. Ahora tú quieres, ¿verdad? Un sacrificio final, algo que es para siempre, que no es cada año. Entonces él dice, preparaste cuerpo para mí. Y bueno, ya de ahí él sabía de antemano, ¿verdad?, a lo que él venía. Y bueno, sabíamos también que el último sacerdote o sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. No hay ni padres, ni curas, ni sacerdotes, nada, ¿ok? Nada que pueda decir que está en su lugar, porque eso es mentira. Nosotros estamos en lo espiritual, mientras que ellos están en lo carnal. Y aparte de que están en lo carnal, bueno, lo que ellos están enseñando no es lo correcto. Puedes mirar de verdad. Mira, me da tristeza de que hay todavía, ¿verdad?, muchas personas que dicen, no, es que yo soy salvo ya, para irme al cielo, yo soy católica, soy católico y yo eso, a mí me ha dicho el padre, el cura, ¿verdad?, el sacerdote, que yo ya soy para ir al cielo, ¿ok? Pero entre ellos mismos tienen dudas. ¿Por qué? Bueno, porque unos dicen que van a un lugar, no recuerdo el nombre ahorita, si me viene te lo digo, pero a ese lugar a donde van, bueno, pues ellos ¿cómo se llama la palabra exacta? Bueno, dicen misas, ¿ok? Dicen misa para que Dios se los tome en cuenta y de allí, ¿verdad?, los lleve al cielo. Cosa que la Biblia no dice eso. La Biblia nos menciona que antes de nuestro Señor Jesucristo era el Seol, el infierno, y también era, ¿verdad?, el seno de Abraham, que estaban, por decir, en la misma área, pero no juntos, no revueltos. El seno de Abraham estaba en un lugar y directamente el infierno en otro. Entraban por diferentes puertas, el uno para allá, para el infierno, y el otro para allá, al seno de Abraham, por decirlo así. Bueno, entonces ellos al no querer, ¿verdad?, aceptarlo, que ya dijimos, ¿verdad?, le dan muerte, pero como dije, no, esto no es directamente de que de verdad ellos, ¿verdad?, lo hayan hecho sin que él se haya defendido. Él se defiende y él dice, hey, nadie me mata, yo mismo pongo mi vida para volver a tomarla, ¿ok? Ok, entonces vamos a mirar lo que ya después de allí, ¿verdad?, nos dice a nosotros en Lucas capítulo 4, versículo 16, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense que todo esto en armonía, tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había tiempo, porque no había tribulación, mucho menos una gran tribulación en aquel tiempo. Él vino cuando estaba todo, pues sí, estaban atribulados porque ellos no querían, ¿verdad?, estar bien con nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Ellos no querían estar bien con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Ellos querían tener idolatría y tenían idolatría, ¿verdad? Entonces adoraban y dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos adoraban ídolos. Como ahorita en lo actual, ¿verdad?, lo hacen. Yo vengo de un lugar donde eso hacen. Y dicen los que los enseñan a ellos, ¿verdad?, que no, es que nosotros no los vemos como dioses. No, sabemos que no, pero en el Éxodo, ¿verdad?, capítulo 20, miramos lo que dice nuestro Señor referente a ídolos, ¿ok? Entonces, a eso, ¿verdad?, hay que mirarle y ponerle mucho ojo, porque recuerda, en tu fe,
es en la que tú vas a ir al cielo. Si tú no cambias tu manera de pensar y creer firmemente nada más en la Biblia y no en el catecismo, no en lo que te enseñan ellos fuera de la Biblia, entonces estás en un mal camino. Pero bueno, vamos a ver lo que dice entonces 17 de Lucas, capítulo 4. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? Y lo dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué fue? A todo eso. Él no fue a pelearse con países, él no fue a guerrear contra Roma, él no fue nada de eso. Él venía, ¿verdad?, a que ellos, ¿verdad?, primeramente vinieran a lo espiritual, pero no quisieron. Entonces, bueno, pues dice, si lo que ustedes quieren es su milenio, ¿verdad?, pues vamos a estar en su milenio. Entonces Él les habla para el milenio, pero ni así creyeron. Entonces, ahí vemos nosotros, ¿verdad?, directamente que ellos le rechazaron y Él, pues dice, ni modo, ¿verdad? ¿Qué voy a poder hacer? Yo los quiero que nombren mi nombre, que sientan que yo les hago falta. Si no, pues no. Entonces dice el 19, dice a predicar el año agradable del Señor. 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y a todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y decían, no, ¿es este el hijo de José? 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, que ellos oyeron que él había hecho tantos milagros por allá, entonces dicen ellos, pues ahora ven acá, haz milagros aquí, ¿verdad? Para creerte. 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Cuántos profetas ellos no mataron? ¿A cuántos profetas ellos no castigaron? Bueno, pues entonces por eso les dice él eso. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarapetán de Sidón. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo sanó a lo, bueno, que demasiado, ¿no? Entonces él le dice, mira, y nomás fue eso. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, es decir, nomás uno. Y él dice, y yo he hecho todo esto a todos, a los leprosos.
¿Qué pasó, no? 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Ok? Dice 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. A ver, cuando nosotros escuchamos algo de eso, ¿verdad?, que pasa, ¿por qué no entendemos que nosotros, la Santa Iglesia, no somos el pueblo de Dios? Entiendan esto, es el pueblo de Dios y la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es, a hoy en estos tiempos de alrededor de 2000 años para acá, ¿ok?, es todo judío o todo hebreo y todo gentil, el que quiera venir a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, por el oír, por creer la palabra de Dios, por creer en el evangelio de verdad, de nuestra salvación, ¿ok? Entonces, cuando ya estamos hablando de esto, es que ya maduramos más y entendemos que nosotros no podemos pensar que vamos a sufrir, ¿verdad?, los primeros 3 años y medio de la tribulación y la gran tribulación de la semana 70, y también debemos de entender que, ¿verdad?, la ira de Dios no es nada más al final de los 3 años y medio, no, porque el castigo viene para el pueblo de Israel. Ve en Isaías, ¿verdad?, el último capítulo 66, y bueno, hay otros a donde enseña directamente lo que va a pasar. Pero bueno, lo interesante de esto es que para finalizar este video, ¿verdad?, no todos obedecieron a su palabra, al evangelio. Estamos hablando, ¿verdad?, de los hebreos, de los judíos. Ok, dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál tristeza puede haber en nuestros hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en mí, cuando escuchamos que se pierde la salvación eterna? ¿Cuánta tristeza no nos da? Porque entre ellos, de los que dicen, ¿verdad?, hay hermanos que aparte de ser hermanos en nuestro Señor Jesucristo de nosotros, pues son nuestros amigos. Es decir, que primero somos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, después amigos, ¿ok? Después amigos. No podemos nosotros decir, mira, yo tengo mi hermano carnal, pero mi hermano en Cristo, pues es secundario. Mi hermano carnal es lo importante. No, son los dos iguales o más todavía, ¿verdad?, tu hermano espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque en lo carnal es nada más temporal, pero en lo espiritual es eterno, es por siempre y para siempre. Entonces, las cuentas que le vas a dar a nuestro Señor Jesucristo como ser cristiano, ¿verdad?, un genuino cristiano, pues, ¿qué vas a decirle? ¿Verdad? Entonces, recuerda que un hermano en Cristo es más que un hermano carnal. Tenemos que enfrentar eso en nuestros corazones, porque entonces no estaríamos cumpliendo con el amaos los unos a los otros como yo os amé, ¿sí? Él nos amó sin haber sido ni siquiera sus hermanos carnales, ¿ok? Y sus hermanos carnales, dice la Biblia, que aún ni ellos le creían. Entonces, imagínense ustedes, ¿cuántos de nosotros tenemos hermanas y hermanos que no son en nuestro Señor Jesucristo y no nos creen? No creen a lo que nosotros tratamos de enseñar, de lo que así mismo hemos aprendido. Bueno,
no les culpemos, porque así éramos nosotros, más mejor nosotros, ¿verdad? Siendo muy buenos, ¿verdad? Hablemosles a ellos todavía de lo mismo para que ellos entiendan la verdad y nada más que la verdad, pero con amor, no con groserías, porque en primer lugar un hermano en Cristo no dice groserías, más bien no con palabras fuertes, ¿verdad? Castigadoras, no, hablemosle con la verdad, nada más. Y ahí a ellos van a creer o no van a creer. Recuerden, ¿okay? No todo el ser humano va a ser para mi Señor Jesucristo como parte de su Santa Iglesia. Otros van a ser, ¿verdad? Sufridos y, bueno, van a tener que entregar su sangre, ¿verdad? Para mi Señor Jesucristo. Primero vino nuestro Señor Jesucristo a derramar su hermosa, preciosa y santa sangre para que nosotros no pasemos tribulación ni gran tribulación, para que nosotros seamos ya destinados para ir al cielo. Pero bueno, los que no han querido, bueno, pues ellos van a tener que derramar su sangre, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para mi Señor Jesucristo, demostrándole que ellos le aman. Y cuando ellos dicen que le aman y vienen a Él de esa manera, sin aceptar, ¿verdad? La cosa que les quieren poner, bueno, entonces, pues ellos directamente, ¿verdad? También van a ser para Él. No del mismo grupo de la Santa Iglesia, no, sino que vienen a ocupar otro espacio, pero para vida eterna. Amén. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, en aquel tiempo era menos gente, ¿verdad? Menos países o pueblos, ¿verdad? Y pues era más fácil y ahora ya creció mucho, ¿verdad? Dice el 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no es pueblo. Hermanas y hermanos en Cristo, familia, amigas, amigos, esto es los gentiles, los que no éramos de la descendencia de Jacob. Entonces, por eso dice, con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. A ver, imagínense ustedes que usted llega, y no ahorita, desde ese tiempo, ¿verdad? De cuando estaban ellos, los apóstoles, cambiando todo, que ya era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre hermosa y preciosa, que nosotros, ¿verdad? Nosotros ya éramos salvos, sin ir a juicios. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no les habló a ellos, no les predicó y les dijo, oiga, ¿saben una cosa? Es que nada más es por el oír, por creer y oír la palabra de Dios. Entonces, que era por fe. Entonces, ellos dijeron, no, es que nosotros no podemos dejar la ley de Moisés fue para nosotros. ¿Cómo es que la vamos a dejar? No, tú andas mal. Vamos a creer en Jesucristo, sí, pero también vamos a vivir, ¿verdad? La ley, ¿ok? Entonces, ahí es donde estaba el problema. Dijo, no, como ustedes no quieren escuchar, como ustedes no se sienten, ¿verdad? Dignos de recibir la gracia de Dios, pues nosotros nos vamos a otra parte, a los gentiles, así como lo dijo Jesucristo, vete a los gentiles. Bueno, entonces es por eso que vienen los juicios, fíjate bien, primeramente es porque no quisieron creer en su Mesías, ¿ok? Más que nada, eso es lo principal, pero después por la idolatría que ellos tenían, ¿ok? Hay por ahí en la profecía donde
¿verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? Le muestra a su profeta y le dice, mira, ve, haz un hoyo aquí y mira toda la idolatría que tienen estos aquí en el templo, ¿verdad? Y ahí les anuncia que ellos se adoran al sol, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso van a ser castigados. Castigados, no martirizados, no van a perder la vida, no, van a ser castigados nada más por la ofrenda, ¿verdad? La afrenta que ellos hicieron a nuestro Señor. Pero, ¿verdad? De ella van a ser librados, todos. Esto es el problema en los gentiles que se quedaron. No todos van a ser librados. ¿Por qué? Bueno, porque no todos van a querer creer a la verdad de su santa palabra. Muchos van a decir, como dicen en Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Que van a renegar y más van a ser más malos en el sistema de pecar que de arrepentirse, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad? Yo os provocaré a celos, versículo 19, con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Imagínense ustedes, como dije, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? En aquel tiempo, desde que empezó todo eso, iba a ir allí antes de que fuera destruido el templo. Iba usted allí, ¿verdad? Con ellos a decirles, oiga, no, hombre, pues lo encarcelaban, ¿verdad? Y lo martirizaban. Era lo que hacían ellos con los cristianos, ¿verdad? Ahora en lo actual no se está haciendo eso, ¿ok? ¿Y sabe por qué? Porque mismo nuestro Señor Jesucristo les dice a Tomás, les dice a ellos ahí, dice que porque ellos creyeron, ¿verdad? Ellos vieron, ellos vivieron y creyeron, ¿verdad? Bueno, pues dice, dichosos los que sin ver van a creer. Y bueno, ahí estamos nosotros, que sin ver creemos. ¿Y en qué creemos? Bueno, mire, yo lo voy a decir, yo creo en que mi Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Lo dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Y que fue resucitado. Dios le resucitó de entre los muertos, ¿ok? Y al resucitarlo a Él, yo, al creer en mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya soy parte de Él. Y como ya soy parte de Él en su resurrección, yo ya fui, ¿ok? Y yo ya resucité en Él, ¿ok? Yo ya soy resucitado en lo espiritual. Y ya el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, ¿qué más creo yo? Bueno, yo creo directamente, ¿verdad? Que Él me limpió con su hermosa, preciosa y santa sangre para siempre, ¿ok? Bueno, y sé también que el tabernáculo, el verdadero, está con Dios, allá, en tercer cielo. Y también sé, ¿verdad?, que la sangre de mi Señor Jesucristo, ahí está. Toda fue limpia, toda fue recogida y puesta allí, porque le digo yo que lo que yo enseño es en lo espiritual. Entonces, en lo espiritual estamos hablando que la sangre de nuestro Señor Jesucristo está allá, ¿sí? Y bueno, yo creo en eso. También creo, ¿verdad?, que es por eso que yo, cuando cometo errores sin querer, me son perdonados, porque allá está todavía esa sangre, ¿sí? También yo creo, ¿verdad?, de que Él nos selló con su espíritu, ¿verdad? Y eso claramente el apóstol Pablo nos dice, que por haber creído en el evangelio de verdad, eso lo encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿ok? Primeramente en el 7 dice que por su sangre hermosa y preciosa tenemos la redención de pecados. Y después en el 13 dice que por haber creído en el evangelio de verdad. ¿Cuál es el evangelio? El que nuestro Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo, que le dijo, mira, ahora diles que nada más es por mi gracia, que ya no ocupan ellos ni siquiera bautizarse en agua para tener la vida eterna, que no necesitan ellos circuncidarse para tener la vida eterna, que no necesitan ellos hacer ningún tipo de obras para tener la vida eterna. Yo, por mi gracia, se las voy a dar. No más porque tengan fe en mí, en lo que yo soy y he hecho para ellos. ¿Sí? En el tiempo del apóstol Pablo nada más decía que creyeran quién era él.
¿sí? Ahora es que creamos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros creamos, ¿verdad?, con esa fe tremenda, entonces venimos a ser salvos para siempre. Por eso yo les he dicho, salvo, siempre salvo, sellado, siempre sellado. Y terquean de nuevo y dicen, no, es que dicen eso porque les gusta andar en el mundo. No. Si a usted le consta que yo ando en el mundo, ok. Pero si no le consta, ¿por qué lo dice? Si hay quienes andan en el mundo y se dicen salvos, siempre salvos, y sellados, siempre sellados, quiero decirle dos cosas. Primera, que si no han sido castigados por nuestro Padre Dios, bueno, ellos no son hijos de Dios, pues Él dice que a los que Él ama, Él castiga. A sus hijos, Él los castiga. Bueno, esto es de verdad lo que yo traigo en este video. Mire lo que dice otra vez más en el 20. Isaías, ¿verdad?, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Él vino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de Israel, a la casa de Israel. Él a esos vino primeramente, ¿verdad?, vino como el Mesías. Después viene, ¿verdad?, a hablarles de que Él les habla para un mundo espiritual. Pues menos creyeron, ¿no? Dijeron, oye, si este no es el Rey de reyes y nosotros reyes y sacerdotes, entonces ¿cómo es que vamos a creer en Él? Y ya miren dónde está crucificado, o ya está en la cruz, o lo llevan a crucificar. Entonces, pues no. Esto es algo diferente, esto no es el Mesías que esperamos. Bueno, entonces, por eso realmente, y los que sí creyeron en Él fueron aquellos que, mira, la mujer que fue y le tocó el manto, otros, ¿verdad?, que hablaron, ¿verdad?, y le dijeron y decían, no, es que yo vengo nomás a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Entonces dice 21, dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, cuando dice todo, ¿verdad?, pero acerca de Israel, dice todo el día, no se refería a un día, ¿verdad? Esto no lo hablaba que era literal, ¿verdad? Esto es como algo simbólico, diciendo, yo el tiempo que estuve predicando, ¿verdad?, las buenas nuevas, no me creyeron, ¿verdad? Entonces, pues me creían más los que no son del pueblo de Israel que los que son. Por eso dice en el 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, esto quiero decirles que es en verdad para todo aquel que dice que, pero es que a fuerza, dice, tenemos que estar los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, en la tribulación, la Santa Iglesia, y después nos vamos. También otros que dicen, ¿verdad?, no, es que la mitad de la iglesia se tiene que quedar. Bueno, yo les digo que ya he puesto videos y es por demás, ¿verdad?, que no lo entienden. Bueno, esto donde dice, ¿verdad?, que todos los que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, y estamos hablando, ¿verdad?, porque nosotros, Él es el sacrificio, ¿verdad?, Él es el Cordero de Dios. Entonces, todo aquel que creyó en Él, Dios Padre se lo dio a Jesucristo. Acuérdense que en Mateo 28 nos dice, dice nuestro Señor Jesucristo, toda potestad se me ha sido dada tanto en la tierra como en los cielos. Así es de que entonces todo esto, ¿verdad?, todo esto es hasta el tiempo de que sea, ¿verdad?, llevada la Santa Iglesia con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Nos vamos a encontrar con Él, ¿verdad? Y ya después de eso viene la semana 70.
Si aquellos que dicen que los primeros 3 años y medio no es nada, que es nomás vivir así nomás como vivir, bueno, quiero decirle que está en un mal entendimiento y en un error muy grande. ¿Por qué? Porque está enseñando directamente, ¿verdad?, que el anticristo que va a haber en ese momento, en ese tiempo, bueno, pues va a decir, nomás no le hagan caso, pero imagínense al esposo o al novio, ¿cómo le va a gustar dejar a su novia donde hay peligro? ¿Le gustará dejarlo allí? ¿Le gustará dejar a su esposa allí en ese peligro? No. Ni el novio a su novia, ni el esposo a su esposa. La va a sacar de allí antes de que empiece, ¿ok?, esos juicios. Recuerden, Enoc fue sacado antes de que llegara el diluvio, ¿ok? Y también fue sacado el sobrino, Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, nuestro padre por la fe, también fue sacado antes de que fuera destruida la ciudad, ¿sí? Y bueno, ahí hay muchas maneras de cómo interpretar lo correcto en la Biblia, mayormente que allí, ¿verdad?, lo que viene, un ejemplo, vamos a ver, vamos otra vez a leer Romanos, ¿ok? Fíjese bien, lo voy a leer rápido, pero por el contexto, ¿ok? Dice, Romanos capítulo 10, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ¿qué evangelio estaba hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Verdad? ¿Sí? Ahí es un ejemplo. Bueno, entonces usted dirá, no, pues es que el evangelio es el evangelio, la doctrina, ¿verdad?, que estaba entregándoles nuestro Señor Jesucristo como el Mesías en el tiempo que estaba Él con los apóstoles. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿verdad?, cuando Él vino, acuérdense que había obras, la ley. Entonces Él viene a cumplir la ley y no le creyeron. ¿Sí? Acuérdense que la ley es hasta nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí es. ¿Ok? Entonces, pues ahí era un evangelio más obras. Fe más obras. ¿Ok? Y esto nos lo dice el apóstol Pablo claramente, ¿verdad?, que el oír, ¿verdad?, es por la fe. Dice el 17, ¿verdad?, en Romanos capítulo 10, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjense nomás. Entonces esto a nosotros nos da el entendimiento. Mire, aquí estamos en Romanos, déjeme, le voy a leer en Romanos también, ¿verdad?, porque es ahí donde los llevo yo siempre, ¿verdad?, para que vea lo que nos dice. Y vamos a empezar desde el versículo 8. Ya nomás esto ya. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ok? Fíjate bien. Que está en tu boca y en tu corazón. Aquí. Dice 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, para que tú creas todo eso, bueno, pues tienes que entender que Él vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, que vino a morir por ti, ¿ok? Y que Él fue crucificado para morir por ti, ¿ok? ¿Sí? En ese periodo de tiempo, con su hermosa y preciosa y santa sangre, nos limpió de todo pecado desde ese momento que alguien creyó, ¿verdad?, hasta que sea arrebatada la Santa Iglesia, ¿sí? Va a ser esa sangre para todo aquel. No para que yo, por ejemplo, creí hace 6, 7 años y otra vez vengo a nuestro Señor Jesucristo para que Él me vuelva a limpiar de todo pecado, ¿verdad? Y le digo, Señor, límpiame de todo pecado, dame la vida eterna. Y luego otra vez venga yo en un tiempo más, Señor, he pecado,
límpiame con tu sangre preciosa y hermosa y dame la vida eterna. No, era una sola vez que Él vino a hacer ese sacrificio, lo hizo en ese tiempo, alrededor de 2000 años. Quiere decir que nosotros ya estamos limpios, ¿ok? Él ya nos limpió. Y bueno, cuando ya sabemos y sentimos eso, es por eso, ¿verdad? Que aquí nos dice, ¿verdad? Que creyeres en tu corazón. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La primera vez, en el primer momento que tú vienes a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Vienes toda llena de amargura, vienes toda triste, llena de culpas en tu espalda. Bueno, eso es por el entendimiento, ¿verdad? De culpas en ti, ¿verdad? En tu alma, en tu espíritu muerto. Y vienes a los pies de mi Señor Jesucristo y le dices, Señor, mi fe es ahora completa en ti. Tengo fe 100% en ti, Señor. Que tú me vas a limpiar de todo pecado y que me vas a dar la vida eterna y que esa es de una vez y para siempre. Y espero también, Señor, el arrebatamiento de mi alma sea antes del arrebatamiento de la Santa Iglesia para estar contigo, Señor, para siempre, o sea que yo sea arrebatado vivo para estar contigo también por siempre, Señor. Cuando tú crees de corazón, pues ya eres sellada, ya eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, no hay mucho tiempo, no quiero hacer muy grande el video, pero dice aquí en el 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hasta ahí lo voy a dejar, porque quiero ir también directamente, ¿verdad? Quiero ir a Efesios, vamos a ir a Efesios rápido, capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Acuérdese que en Hebreos nos dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Y bueno, también vamos a irnos rápidamente al 13, ¿ok? Nos vamos a ir al 13 y nos vamos a ir y dice directamente aquí, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio que es por tu fe, es el evangelio que le entregó nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, y ahí en todo, desde Romanos hasta Filemón, todos esos libros hablan lo mismo, casi lo mismo. ¿Por qué? Porque él hace una doctrina, ¿verdad? Entregándola a todos ellos, ¿verdad? Desde Roma, ¿verdad? Desde Roma más bien, iba a decir hasta Filemón. Filemón es un señor que existió. Bueno, entonces dice el 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, entonces quiere decir, ¿verdad? Que nosotros, fíjese bien, por nuestra fe, somos salvos. En el otro video que puse por ahí, si lo vio, acuérdese que le dije, ¿verdad? La fe del apóstol Pedro. No la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino la fe de caminar por el agua, por arriba del agua, como nuestro Señor Jesucristo. Se cayó, se hundió, ¿sí? Bueno, entonces, dice, lo voy a ir de corrido, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que todo aquel que dice que se pierde la salvación es porque no ha mirado que ha sido sellado, ¿ok? Y si piensa que el Espíritu Santo va y viene como con los de tiempo del Antiguo Testamento, pues mal, ¿no? Porque no, somos sellados, ya sellados. Si te portas mal, te va a castigar, ¿ok?
Te va a castigar, pero no se va a salir de ti el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, ¿verdad? Dándole las gracias por haber mirado este video hasta el final. Ruego, ¿verdad? Que tengan un bonito entendimiento. Este video es edificante y bueno, gracias. Nos vemos pronto en el próximo video.